¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero muy buenos días. El gusto de volver a establecer contacto con ustedes desde Agroindustriales. Hoy vamos a dialogar con el economista Hernán Satorre. Tienen un proyecto muy interesante, un trabajo que están realizando que para el sector agropecuario es fundamental porque no es nada más ni nada menos que comunicación, conocimiento, cómo estaba parado hoy el sector. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Hola Horacio, muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Contame, ¿qué es Amplificagro? Bien, Amplificagro surge como una iniciativa para, de alguna manera, balancear algunos aspectos. Nosotros identificamos que había una asimetría entre el peso que tenía el sector en las políticas públicas y lo que aportaba el sector a la economía y al país. Entonces, también identificamos la necesidad de muchos productores, independientemente de la actividad que realizaban, las ganas de hacer escuchar su voz. Yo tengo la suerte de poder viajar, ahora obviamente por el tema del COVID, muchísimo menos, pero había una necesidad casi de un proceso de catarsis, de hacerse escuchar, de que le escuchen cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, sus miedos, sus preocupaciones, y desde ahí decidimos armar, junto con Lucas Romero, que es cofundador, junto conmigo, esta iniciativa que lo que buscamos es amplificar la voz del sector, es decir, que el sector pueda de alguna manera tener un espacio, una plataforma en el cual hacer llegar su opinión, su mirada de la realidad y nosotros encargarnos de potenciarla, de difundirla. Es decir, básicamente instalar los temas del sector en la opinión pública. En octubre han dado a conocer un informe nuevo de realidades y expectativas. Quería que me contaras un poquito qué están marcando respecto a distintos ítems, como puede ser la situación general del país, el productor, cómo ve el sector. Bien, la primera aclaración importante es que Amplificagro es una comunidad. La gente elige voluntariamente sumarse, inscribirse para llenar los relevamientos mensuales que nosotros hacemos. De ninguna manera revoleamos, por decirlo de una manera, un link, sino que es una comunidad que va creciendo, se pueden inscribir, por supuesto, y en cuanto a las expectativas y las realidades, apareció una misma línea que apareció en el relevamiento de septiembre, que tiene que ver con la mirada actual de la situación general del país, que es altamente negativa, casi un 95%, cuando le preguntan cómo ve de alguna manera para adelante la situación, también hay una alta negatividad, casi 75%. Y cuando le preguntan desde qué lugar venís, es decir, cómo es la situación del país respecto al año anterior, también un 96% lo ve peor que el año pasado. Entonces, claramente hay una negatividad respecto a la situación general y después le preguntamos su situación particular. Y acá los indicadores mejoran. Tienen la percepción de que su situación hoy, en un 52% de los casos, es positiva y un 11% negativa. Y respecto a su situación personal, dentro de un año, muy pocos piensan que va a mejorar, casi un 7,8%, y un 42% piensan que va a empeorar. Esto es bastante normal, la gente cuando se le suele preguntar en su ámbito más íntimo, se crea una ilusión de control sobre las principales variables y piensa que su situación por lo general es mejor que la situación general. Obviamente el sector agropecuario es un sector que dentro de lo que fue la pandemia, el COVID y la cuarentena, ha podido seguir trabajando, no te diría con normalidad, pero ha podido mantener cierto nivel de actividad, con lo cual es de los sectores menos castigados este año por el nivel de actividad que ha podido mantener y mejorar. ¿Qué están viendo respecto al tema de presión impositiva y también a la cuestión de las retenciones móviles? Bien, respecto a ese punto nosotros hicimos un relevamiento para ver cómo evaluaban cada uno de los impuestos en función de su presión impositiva.
Y lo que le pedíamos era una escala de racionabilidad, es decir, ir de nada razonable a muy razonable para cada uno de los principales impuestos. Lo que detectamos es que el impuesto que aparece con mayor porcentaje de nada razonable, es decir, totalmente irrazonable, es el impuesto al cheque con un 90%. Después aparece en segundo lugar ingresos brutos con un 68,3% y en tercer lugar recién los derechos de exportación con un 67,9%. Pero nosotros nos tomamos el atrevimiento de hacer una segunda pregunta, es, bueno, tomando todos los impuestos, ¿cuál considera, a su juicio, que es el impuesto menos justo, independientemente del costo de ese impuesto? Y acá apareció las retenciones en primer lugar con un 52%. Es decir, en la escala de razonabilidad aparecía en tercer lugar, pero el impuesto que consideran menos justo son las retenciones. En segundo lugar, ingresos brutos y en tercer lugar, impuesto al cheque. Y respecto a las retenciones móviles, un 70% prácticamente tiene una visión negativa, es decir, están en contra de las retenciones móviles y únicamente un 6,2% está a favor. El resto se manifiesta ni a favor ni en contra. ¿Cómo están viendo la cuestión política, la relación del campo con el gobierno, la visión que tienen sobre el presidente de la Nación, sobre la vicepresidenta? Bien, ahí nos tomamos el atrevimiento de preguntar sobre el liderazgo de Alberto Fernández y cómo lo calificarían. Y esto fue contundente. El 97% calificó el liderazgo de Alberto Fernández entre débil y muy débil, y solamente el 1,7% entre fuerte y muy fuerte. También lo que preguntamos es la incidencia que tiene, o que creen ellos que tiene, Cristina Fernández de Kirchner en las decisiones de gobierno. Y esto también nos llamó la atención porque el 91,3% identifica una alta incidencia y únicamente el 1,6% identifica una baja incidencia. Por otro lado, también preguntamos si creían ellos que Cristina Fernández de Kirchner incidía en las políticas de gobierno que estaban directamente orientadas al sector agropecuario. Acá el porcentaje baja, pasa a ser 78,3%, piensan de que hay alta incidencia en las políticas orientadas al sector. La relación del sector con el gobierno como síntesis es negativa. Y esto, de hecho, hicimos una pregunta concreta en donde preguntábamos cómo calificarían esa relación, y entre mala y muy mala aparece el 67%. También una pregunta que me pareció muy interesante, porque desencadenaba otra serie de preguntas, era si consideraban probable una recomposición del diálogo entre el sector y Cristina Fernández de Kirchner. Un 91% contestó que lo ve poco o nada probable. Y cuando a esas personas que contestaron eso les preguntábamos, bueno, decime cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual lo considerás que es poco o nada probable. Aparece en primer lugar porque Cristina no va a cambiar, en segundo lugar porque el campo no confía en ella, y en tercer lugar, con el mismo porcentaje que el segundo, porque no hay interés de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la pregunta interesante se da a continuación, que es, ¿cuán interesado se siente usted de que se genere un acercamiento con el gobierno nacional? Es decir, que el sector agropecuario genere un acercamiento con el gobierno nacional. Y el 64% manifestó estar totalmente interesado o bastante interesado. Es decir, hay un fuerte interés, si bien me poco probable de que haya un acercamiento, desde el sector hay un interés y un acercamiento, hay un interés en el acercamiento con el gobierno nacional. Ahora, en el marco de ese acercamiento, ahí se pueden desprender dos cuestiones. Una, ¿cuál es la imagen de la mesa de enlace hoy en los productores? ¿Y y cómo están viendo al Consejo Agroalimentario Argentino? Bien. En ese sentido, lo que nosotros identificamos en nuestro relevamiento es justamente que, en primer lugar, no se sienten muy representados. Casi un 47% no se siente representado con las entidades gremiales, pero también hay que destacar que el 21% sí se siente identificados. Lo que nosotros no hemos preguntado, que ha quedado en el tintero, es si las personas que no se sienten representados están participando de alguna entidad gremial, que eso nos hubiese dado un poquito más de información.
la relación con las entidades agropecuarias, entre ellas, el sector en general lo ve entre buena y muy buena, un 35%, y hay un porcentaje bajo, 13% lo ve entre mala y muy mala. Lo que sí es notorio es que la mesa de enlace se percibe más desunida que en el año 2008 en tiempos de la 125. Es decir, solamente el 3,4% de las personas la ven más unida y un 70% la ven o mucho más desunida o desunida respecto a esa fecha. Y respecto al Consejo Agropecuario Argentino, Agroindustrial Argentino. Exactamente, respecto al Consejo Agroindustrial Argentino, preguntamos qué percepción tenían ellos de la imagen. Un 26% tienen imagen negativa y únicamente un 17% tiene una imagen positiva. Y acá en esta pregunta se dio algo bastante interesante, que es mucha gente se posicionó en una imagen regular y también con un 25% mucha gente manifestó o no responder o desconocer sobre esta cuestión. También nosotros preguntamos si conocían directamente la estrategia de reactivación agroindustrial, exportadora, inclusiva, sostenible y federal que se comunicó, y el 60% manifestó no conocerla. Con lo cual, esto no es menor, ¿no? Y por último, preguntábamos si se siente representado por este Consejo Agroindustrial y el 45% contestó que se siente poco o nada representado y únicamente el 7,7% manifestó que se siente total o bastante representado. La última, Hernán, ¿qué opina hoy el productor de la cuestión del tipo de cambio, la brecha cambiaria? Bien, respecto a esto, hay una expectativa respecto a la devaluación. El sector agropecuario está viendo en los próximos meses una expectativa de devaluación, que obviamente eso preocupa y tiene que ver un poco con lo que se está generando a nivel país. La falta de reglas claras, que era lo que sondeamos en la encuesta pasada, junto con algunas políticas de gobierno, hacen que el sector esté visualizando una posible devaluación brusca en el corto plazo. Cuando hablo de corto plazo, hablo de 2 a 6 meses en donde se ubica el mayor porcentaje de respuestas. Hernán, agradecido por estos minutos. Vamos a seguir de cerca todas estas cuestiones y seguramente te consultaremos el mes próximo para ver cómo va evolucionando esta actividad, este sentir del sector agropecuario. Muchísimas gracias, Horacio, y saludos a toda la audiencia. Hernán Satorre, economista, pertenece a Amplificagro, así se dice, una manera de comunicar, de reflejar la voz del sector productivo, plasmándola en estadística, ¿no? Que evidentemente allí nos va marcando cuánto sabe, cuánto conoce y cuánto se involucra de lo que le pasa.